Buenas tardes, jóvenes. Disculpen que estaba terminando con el otro curso. Me demoro mucho Hola, profe. en terminar con el Hola, otro profesora. curso, la lista. Hola, ¿cómo están? Miren, voy a pasarles la lista al tiro para que Buenas no... tardes, profe. ¿Cómo está? Bien, Ana. No me pase lo que me pasó allá, porque si no después la paso como muy rápido. Y después ya me quedo tranquila viendo lo que tenemos que ver. Entonces, voy a pasar al tiro la lista, ¿ya? De todas maneras, hay varios ya que están conectados. Estamos aquí en el curso de ustedes. Y no les pasaron la lista en la hora anterior. La profe No, le va a profe. sacar el payaso, señorita, la señorita de Ciencias Naturales, que no me acuerdo en este momento el nombre, se me olvidó. Ah, ya. Lucila parece. Ya, sí. Ya, voy a pasarla rapidito, ya. Débora Alarcón. Ana Alarcón. Presente, señorita. Javiera Bilbao. Melanie Carnatón. Alejandra, no. Jessica Chávez. Wilson Micheri. Francisco Javier Contreras. Presente, profesora. Norma Curín. Presente, profe. Johnny Díaz. Presente. Profe, Shelly Wilson, my presente. Ah, ya, no es Johnny. Paula Díaz, presente, profe. Jerry Wilson Mella. Pero Paula, parece que no ha llegado allá todavía. Ahora sí, Paula Díaz. Es que me tocó. Sí, ahí está. Sí, presente, profe. Sí. Lo puse mal. Aquí va. Ahí. Ya. Ahí sí. Jerome Dorante. Markenson Fortilus. Nicole Giraldo. Ian Gutiérrez. Vedette Louis Marie. Sandra Morales. Franco Ordóñez. Presente, señorita Sandra Morales. Ya. Luisa Robles, Ana Luisa Robles. Jordano Salazar. Elizabeth Velázquez. Gladys Vidal. Me van diciendo si es que hay alguien que me contesta por el chat para apurarme ya. Edline Laurenci. Mariana Cantillano. Nayadet Morales. Paula Morales. Presente, profe. Sebastián Valdés. Presente. Richenol Alfred. Scarlett Jara. Agustín Gacitúa. Cristian Gacitúa. Diego Mondaca. Nicolás Lemieux. Betsabe Ulloa. Presente, profe. Camila Pasteles. Florine Bizantine. Bizante, algo por ahí. Yerko Cantillano. Claudia Rojas. Luis Silva. Presente, profe. Matías Liempi. Eleman Carballo. Y ahí estaríamos. Fortilus Markinson, ya. Ya, ahí quedó presente. ¿Quién más? A ver en el chat.
¿Quién más estaba? Jessica Chávez. Ya. Y Nicolás Lemieux. ¿Dónde estás, Nicolás? Oh, aquí está. Ya. ¿Y quién más? ¿Nadie más? Luis Silva, ¿tú estabas presente, Luis Silva? Sí, Ah, ya. Me dijiste, ¿cierto? sí, dije presente. Ah, sí, sí, sí. Ya. Ahí estamos entonces. Ya. Ay, qué alivio. Ya, miren, voy a ir a la plataforma como rapidito y les voy a mostrar para que cuando se conecten ahí puedan encontrar. Estamos acá ahora, unidad 3, función cuadrática, ¿sí? Ahí estamos. Y aquí yo en contenidos le dejé la primera guía de estudio, ¿sí? Aquí está para que ustedes la descarguen de allí. La pueden descargar del celular también porque se puede. Y aquí ya puse la primera clase grabada aquí dentro de la unidad número 3, ¿sí? Aquí está la primera clase y hoy día vamos a la clase número 2. Entonces, voy a ir a compartirles nuestro trabajo, nuestra pizarra que teníamos con esa guía. Esta es la misma guía que yo les subí, pero ordenada, ¿verdad? Porque aquí la desordeno toda. Y estamos aquí. Nosotros ya habíamos dicho de qué se trataba la función, la definición de función, ¿cierto? Y vimos que una función era una relación entre dos variables, ¿sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Aquí este ejemplo no lo vimos y prefiero verlo. Ya, vamos a hacerlo. Entonces aquí voy a sacar esto de aquí. Vamos a ver este ejemplo para poder entender bien de qué se trata una función. Entonces tenemos aquí una función que está relacionando una variable de entrada X llamada variable independiente con una variable de salida que se llama Y, ¿cierto? Y aquí quiero mostrarles por qué una depende de la otra, ¿sí? Esta función que vamos a ver aquí se trata de el dueño de una mueblería que le paga a sus empleados un sueldo base de 250.000 pesos más 5.000 pesos por cada mueble que los empleados puedan hacer, ¿sí? Entonces, X, dijimos que aquí teníamos la variable X, le pusimos con rojo aquí, es la variable de entrada, van a ser la cantidad de muebles que termina una persona que trabaja en esta mueblería a final de mes. Entonces, la cantidad de muebles. Entonces, supongamos que un trabajador hizo un solo mueble en el mes, ¿sí? Vamos a ver entonces cuánto deberían pagarle por hacer solo un mueble, ¿sí? Entonces, la función va a tomar un mueble, ¿sí? Y esta función dice que a un mueble, el pago que se le va a hacer a este empleado por hacer un mueble va a ser los 250.000 de base más 5.000 pesos
por cada mueble. Si hace uno, va a pagar 5.000 por uno, ¿sí? Por un mueble. Entonces, si calculamos esto, me daría 5.000 más los 250.000 pesos, me da 255.000 pesos, ¿cierto? Entonces estoy diciendo que este empleado que hizo un solo mueble va a sacar al final de mes 250.000 pesos por ese mueble que hizo. Ese va a ser su sueldo final de mes, súper poco porque esta fórmula la ideé el año anterior y en realidad debería cambiarlo, ¿no es cierto? Porque debería darle mucho más de 300.000 pesos. Por el sueldo mínimo no debería ser eso, pero supongámoslo nomás. Ahora, supongamos que ahora hace dos muebles. Hace dos muebles, este mismo empleado, o sea, otro empleado, y este que hace dos muebles también va a recibir los 250.000 de base, más ahora 5.000 más 5.000, es decir, 5.000 por 2, ¿cierto? 5.000 por 2. Entonces, si calculo todo eso, me va a dar 5.000 por 2 son 10.000, más los 250.000 me da 260.000. Entonces, tengo aquí, entró el número 1 y salió, ¿qué salió? Después de aplicarle esta función, 255.000. Acá entró 2, que es la cantidad de muebles, y la variable i sería la cantidad de dinero que va a recibir el empleado por ese trabajo. Entonces aquí salió 260.000. ¿Sí? Supongamos que ahora hace 5 muebles, pongamos 5 muebles. Podemos poner los muebles que queramos en realidad. ¿Sí? Y este va a recibir los 250.000 de todas maneras, más 5.000 por 5 muebles, ¿cierto? Porque esta vez va a ser 5 muebles. Entonces nos quedaría 5.000 por 5 son 25.000, más los 250.000 me darían 275.000 pesos, ¿sí? Entonces acá la variable de entrada sería 5 y mi variable de salida sería 275.000 pesos. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta aquí, ¿por qué es que se llama variable dependiente y variable independiente? Eso es lo que estoy tratando de explicar aquí. La variable i depende de la x. ¿Por qué depende? Porque depende de la cantidad de muebles que haga, es cuánto dinero se le va a pagar a esta persona que trabaja en la mueblería, ¿sí? Mientras más muebles hace, más le van a pagar de sueldo, ¿sí? Entonces, por eso se le llama a esta variable dependiente de la otra. Siempre esta va a depender de la otra, ¿sí? Siempre y depende de la x. Porque depende de la cantidad, ¿verdad? De lo que hace la x para que pueda salir la y. Acuérdense que dijimos al principio que teníamos siempre una variable de entrada y una variable de salida y no hay más. Siempre van a ser dos, ¿ya? Después, cuando estudien, si es que llegan a estudiar algo con matemáticas, algo fuerte con matemáticas, porque tiene que ser como, no sé si quieren estudiar algo muy, que tenga mucha matemática, les van a enseñar la parte de
3 dimensiones. Y ahí tendríamos 3 variables, ¿sí? X, Y y Z. Pero casi todos los estudios matemáticos se enseñan con 2 variables, ¿sí? Entonces, ahora, una cosa que aquí quiero explicarles, y quiero explicarlo bien. Aquí puse maneras de representar las funciones, ¿sí? Y vamos a tener varias maneras. Existen muchas formas distintas. Pero yo aquí les puse 4, que en realidad son 3 específicamente las más necesarias, pero ¿cómo podríamos expresar, por ejemplo, la función que empezamos al principio? Ser el doble de un número. ¿Se acuerdan que así empezamos? Empezamos con ser el doble de un número, y eso se trataba de que entraba un número, ¿sí? La función le aplicaba el doble a ese número y salía 2, ¿sí? Entonces aquí teníamos la variable x de entrada y la variable y de salida, y a todas se le aplicaba el doble. Entraba 1, se le aplicaba el doble, salía 2. Entraba 2, se le aplicaba el doble, salía 4. Entraba 3, la función la tomaba el 3 y le aplicaba el doble y salía 6, ¿cierto? Y así, sucesivamente. Entonces, cuando dijimos que, cuando vimos esta función, entonces decíamos ser el doble de un número. Así le pusimos de nombre a esta función cuando empezamos en la clase pasada. Ser el doble de un número. Entonces, puedo expresar esta función de manera lingüística, sí, ¿verdad? A través de una frase, ser el doble de un número, pero no la vamos a usar mucho nosotros porque nos vamos a enfocar en la parte matemática. Otra forma, esa sería como la expresión verbal. Otra sería una expresión algebraica. ¿Cómo sale la expresión algebraica? Bueno, sale después de que yo me doy cuenta cómo está funcionando, qué es lo que está relacionando a las dos variables, ¿sí? Entonces recordemos que dijimos acá, ya, supongamos ahora que entra un x cualquiera. La función va a tomar a la x, ¿sí? ¿Y qué le va a hacer a la x? La va a multiplicar por 2 para que salga el doble del número, ¿no es cierto? La multiplica por 2. Porque acuérdense que ¿qué hicimos acá? El 1 que teníamos aquí, el 1 lo multiplicamos por 2 y me dio 2, ¿cierto? Después teníamos el 4, el 2 de entrada, lo multiplicamos por 2 y me dio de salida 4. A todos, ¿qué le fuimos haciendo? Los multiplicamos por 2, ¿cierto? Ahora lo multiplico por 3 y me da de salida el 6. Entonces, entra el 3, sale el 6. ¿Pero qué le hice a cada uno de ellos? Cuando entraron a la función, los multipliqué por 2, ¿cierto? Entonces, aquí entró x a la función y lo multipliqué por 2, ¿sí? 2 por x. Y ese me va a dar el y de salida, ¿sí? Aquí el y, aquí va a ser y porque no puedo multiplicar 2 por x, pero acá, por ejemplo, el y vale 6, ¿sí? Entonces, esta expresión que yo saqué aquí, esto, es una expresión algebraica, ¿sí? Una expresión matemática que está relacionando a las dos variables, ¿sí? Entonces, esta sería la segunda manera de mostrar una función, de representarla.
Una tercera forma sería a través de una tabla de valores. Y les voy a explicar cómo llevamos esto a una tabla. Nosotros le hicimos algo de eso, pero lo voy a borrar. Lo voy a explicar de nuevo porque lo necesitamos muy urgente. Y después lo vamos a usar mucho después en la otra, en la guía que viene. Ya, entonces aquí, ¿qué es lo que hago aquí? Esta tablita, coloco en la primera columna todos los valores de entrada. Aquí lo que hace la función, supongamos, vamos a escribir lo mismo, la función ser el doble de un número, ¿sí? Tenemos 2 por x. Esa era ser el doble de un número, que lo escribimos allá, ¿cierto? Entonces aquí tendríamos eso. Entonces aquí, en esta columna, escribimos todo lo que yo voy a entrar. Es como el mismo dibujo de acá, pero en una tabla, ¿sí? Todos los de la entrada en la primera columna. Y acuérdense que yo puedo cambiar esto, no simplemente puedo ir cambiando varios números, los que yo quiera, ¿sí? Entonces voy a poner aquí un número negativo y unos positivos, ¿sí? Voy a poner menos 2 aquí, primero. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 5, supongo. ¿Sí? Ustedes eligen estos números, ¿ya? Estos serían los números de entrada. Todos estos van a entrar a la función y aquí veo qué le voy a hacer a la función. Esto significa evaluar la función en el punto que tengo. ¿Qué es lo que significa evaluar la función? Es ver cuál es el valor de salida, ¿sí? Es tomar al menos 2, aplicarle la función y ver qué número saldrá acá, ¿sí? Entonces, digo así, escribo aquí toda mi función completa. Y ahora voy a cambiar mi x. Aquí acuérdense que tenemos a la x. Pero ahora le vamos a colocar menos 2, ¿sí? Eso significa evaluar la función. La vamos a ir reemplazando por cada uno de los valores. Entonces borro, coloco menos 2, borro acá y coloco menos 2. Aquí acuérdense que es 2 por menos 2, ¿cierto? Porque es 2 por x. Entonces multiplico. Me queda 2 por 2, 4. Más por menos, menos. Entonces aquí estoy diciendo que entró menos 2, le apliqué el doble de menos 2 y me dio menos 4. ¿Sí? Este sería como el valor que entró y este el valor que salió. ¿Sí? Porque a cada uno de ellos los voy a multiplicar por 2. Pero si se fijan, estoy haciendo lo mismo, pero ahora escrito en una tabla. ¿Sí? Esto se llama tabular. ¿Sí? Todo lo que estoy haciendo yo se llama tabular. Y cuando lo hago con uno en especial, por ejemplo, cuando voy a hacer esto con el menos 1, digo voy a evaluar en el punto menos 1. Traten de acordarse de esos términos porque esos términos se colocan en la prueba, ¿ya? Entonces tenemos 2 por menos 1. ¿Sí? Y al hacer eso me queda 2 por menos 1 menos 2. Porque me queda 2 por 1, 2, más por menos menos. Entonces, entró el menos 1, salió el menos 2. Luego hago lo mismo con el 0. La función toma el 0 y lo multiplica por 2. ¿Sí? Y en cuanto va a salir en 0. ¿Por qué? Porque 2 por 0 me da 0. ¿Sí? Entonces, como que entró y salió igual. ¿Sí? Cuando uno entra a la peluquería y sale igual.
Ahora, entra el 1 aquí y se le aplica el doble. 2 por 1, 2. Oh, aquí estamos usando el azul. Todos los azules son de salida, ¿sí? Luego acá. Tomo al 2 y le aplico su doble y sale convertido en 4. ¿Sí? Ahora la función toma el 5, toma el número 5 y lo multiplica por 2 o el doble de 5 y sale convertido en 10. ¿Sí? Entonces, tenemos, así deberíamos escribir en una tablita. Ahora, yo voy a hacer una columna más acá y les voy a explicar. ¿Me entendieron esto o no? ¿O lo pasé muy rápido? Sí, profesora, se entiende súper bien Se y entendió, súper, profesora. súper fácil. Sí, Ya. porque el otro día igual nos explicó, profe. Entonces Ah, ahora como que se entiende mucho más. qué bueno. Sí, pensé que lo había explicado como muy rápido. Ya, aquí vamos a colocar un par ordenado en que siempre la primera componente va a ser la entrada. Por favor, acuérdense de eso, porque muchos los ponen al revés, ¿sí? La primera siempre va a ser la columna, estos pares ordenados. Yo ya les voy a explicar por qué vamos a colocar estos pares ordenados, ¿sí? Se llaman par ordenados. Por eso mismo, porque es un par de números en que tiene dos componentes, ¿sí? La primera componente es la variable X, los números de entrada. Entonces, aquí van a ir el -2, todos los que están aquí, ¿sí? El -1, todos los de entrada van acá. Y obviamente la otra componente, la segunda, va a ser la salida. Pero la salida de este número, ¿cierto? No voy a colocar este -4 acá abajo. Esta es la salida de ese número. Entonces aquí iría el -2, que es la salida del -1, el 0, que es la salida del 0, el 2 es la salida del 1, el 4 y el 10. ¿Sí? Ahí tendríamos la salida. Entonces, ahora, dijimos que esta era la segunda manera de representar una función, ¿sí? A través de una tabla, a través de una expresión algebraica, luego a través de una tabla, y la tercera es a través de un gráfico. Entonces, estos puntos que están aquí son puntos, se les llama puntos o coordenadas o par ordenado, así se les llama. Estos van a un gráfico, entonces yo les voy a mostrar un gráfico acá, un gráfico que lo dejé para ustedes. Aquí vamos a rayar todo y les comparto la pantalla de su gráfico. Ahí sería, este gráfico de aquí se le llama plano cartesiano, ¿sí? Y tiene 4 cuadrantes, se ven 4 cuadrados y se cuentan de derecha a izquierda. Primer cuadrante, segundo, tercero, cuarto. Y tiene 2 ejes coordenados, ¿cierto? Entonces, el primer eje, que es el horizontal, es la variable de entrada, es nuestra X que teníamos antes. Es la misma X, ¿sí? Entonces la vamos a pintar roja porque ese es el color que le pusimos. Y esta de aquí es mi X. Este programa se llama GeoGebra y es gratuito. Entonces ustedes lo pueden descargar en su celular o en el computador y es muy bueno. Entonces se llama geogebra.org. Yo después se lo voy a anotar. Entonces esta columna de aquí, esta línea horizontal es la X de entrada. Y obviamente la otra, que es perpendicular a ella, es el eje de salida,
¿sí? Esta sería nuestra I. La vamos a pintar azul, la estuvimos pintando azul todo el rato, y por eso lo hice para que después cuando la pusiéramos acá, ustedes la relacionaran con los colores. ¿Sí? Aquí tenemos a nuestra I. Ahí. Esta es la salida. Entrada, salida. Entonces, supongamos que ahora coloco los puntos, vamos a ir colocando los puntitos que sacamos en nuestra tablita. Vamos a empezar por los positivos. El 1,2. ¿Dónde va el 1,2? Voy para allá al dibujo y voy a poner 1,2. ¿Sí? Aquí abajo a la izquierda dice entrada, y ahí yo abro un paréntesis redondo que aparece aquí en el compu, o en su, va a aparecer en su celu también, en esa calculadora pueden colocarlo, 1,2, ¿sí? Y si ven, apareció ahí. Los voy a pintar de rojito, ¿sí? Para que los vean mejor. Ahí. Y ahí tendríamos nuestro primer punto. Miren. Ese 1,2 es, ahí puse la manito y ahí aparece 1,2, ¿sí? Este puntito entra por aquí, por el horizontal, ¿sí? Por la X, que es la entrada, acuérdense. Por el número 1, busco el número 1, y si mi segunda componente es positiva, subo, y si es negativa, bajo. Como es positiva, es 1,2, subo para allá, y aquí tendría mi salida, por la I. Acuérdense que la I era la salida, ¿sí? Ahí estaría la salida. Entonces este punto tiene coordenadas 1,2. Entrada 1, salida 2. Entro por 1, salgo por 2. Vamos a ir al otro punto. 2,4 era. Y quedó aquí, ¿sí? 2,4. Y nos vamos a pintar rojo también. Y sería entrada 2, salida 4, ¿sí? Después teníamos el 0,0, creo. A ver, devolvamos para allá para revisarlo. Ahí tenemos, nos falta el 5,10, pero vamos a hacer el 0,0. Vamos a colocar el 0,0. Y vamos a ver dónde va a quedar aquí en este gráfico. Y miren, quedó ahí. Entró por el 0 y salió por el mismo 0, ¿sí? Este punto que está aquí es el origen, se le llama origen, porque entró por aquí y salió por el mismo lugar, ¿sí? 0,0. Ahora vamos a colocar los negativos. Teníamos creo que teníamos al número -2, -4, ¿sí? Entonces vamos para allá, -2, -4. Y colocamos -2, -4. Y listo. Ahí estaría. Fíjense dónde quedó. Quedó en el cuadrante tercero, ¿sí? Quedó ahí porque entró por el -2, pero aquí tuvo que bajar porque la segunda componente era negativa. Entonces salió por el -4, ¿sí? Entró por el -2, salió por el -4. Y el otro era -1, -2, ¿cierto? Y quedó ahí. Y lo mismo, entró ahí, también eran los dos negativos. Entró por -1 y salió por -2, ¿sí? Y teníamos el último que era el 5,10. Si pueden ver aquí, no se ve en la pantalla. No se puede ver porque aquí llega hasta el 6. Pero yo voy a correrme y voy a mirar. Y aquí lo tenemos, ¿sí? Ahí está mi puntito. Y yo podría buscar un punto otro. Miren, vamos a buscar uno grande. Por ejemplo, el 10,20. ¿Sí? ¿Por qué 10? Porque elegí el 10 y el doble de 10 es 20, ¿no es cierto? Entonces también debería estar ahí. Pero
debería estar bien por acá. Hasta el 20, voy a llegar hasta el 20. Y está por acá, ¿lo ven? Acá está el 10 y acá está el 20. Entonces, ¿qué les quiero mostrar con esto? Que yo puedo encontrar una infinidad de puntos aquí. ¿Sí? Una infinidad. Entonces, aquí yo tengo para acá infinito, para allá infinito, para todos lados es infinito. ¿Sí? Ahora, yo voy a juntar este puntito con este C. Miren, voy a poner una recta. Aquí dice ribita recta, ¿sí? Entonces voy a poner una recta que la voy a pasar por aquí y por el C. Si ustedes se fijan, aquí, esto se me armó solo, lo voy a borrar. Siempre me pasa lo mismo. Esto no lo pusimos, no es parte del... si ustedes se fijan aquí, entonces se me formó una línea recta y todos los puntos que encontré están sobre esa línea, ¿sí? Miren, me voy a correr para allá para mostrarles que pasó por el F y pasó por el G y va a pasar por muchos puntos más, ¿sí? Por todos los que yo quiera entrar, ¿no? Por eso, esta función que yo hice aquí se llama función lineal. ¿Y por qué se llama función lineal? Porque es una línea recta, ¿no? Y cualquier punto que yo quiera buscar que esté dentro de esta función, que sea parte de esta función, supongamos que, mire, voy para allá y voy a poner otro punto aquí. Supongamos que pongo otro punto acá. Pongo el punto 7, ¿sí? Entonces aquí la función en el punto 7 le saco el doble, la función toma el 7 y lo multiplica por 2, al 7 lo multiplica por 2 y me da 14, ¿cierto? Este no lo había dibujado, entonces el puntito que voy a tener es 7,14. 7,14. Entonces lo voy a ir a poner allá y vamos a ver qué pasa. A ver si me lo acepta. Entonces voy a colocar aquí 7,14. Y ahí lo puse. No aparece porque el 14 está más arriba, pero lo voy a buscar. Y este era el F. Y aquí está el 14. ¿Lo ven? Este último que salió, porque está en azul. Y si se fijan, me quedó dentro de la línea. Entonces, todos los que yo busque me van a ir a parar dentro de la línea, ¿sí? Y no se van a salir de esa línea. Si a mí me sale otro punto por acá, es porque no es parte de la función, de esta función. Por ejemplo, si yo me equivocara y colocara 5,11, ¿sí? Porque 11 no es el doble de 5. ¿Dónde me quedó el 5,11? Lo busco aquí y me quedo acá. ¿Lo ven? Fuera de la línea. Pero si yo hubiese apretado el 5,10, me queda dentro. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que todos los puntitos que yo encuentre de la función, si son parte de la función, van a estar dentro de esa misma línea. Esta función se llama función lineal. Me voy a devolver para allá y le vamos a poner el nombre aquí. Esta se llama función lineal. ¿Sí? Función lineal. ¿Y cuál es la característica que tiene? Que es una línea, ¿verdad? Todos los puntos paran dentro de ella. Y ¿qué es lo que estaba diciendo? Es el nombre que tiene, función lineal. Esto le voy a... Vamos a devolvernos para allá, porque antes de que... Es que miro la hora y ahí me empiezo a poner nerviosa porque no alcanzo a ver todo. Miren,
una cosa importante de esta función le vamos a poner su nombre. Esta función es f de x igual 2x. ¿Sí? Se llama f de x igual 2x. Eso fue lo que vimos todo el rato. ¿Sí? Ese es el nombre que tiene y se llama función lineal. Esta función, si ustedes pueden ver, tiene una abertura con el eje X. ¿Sí? Se abre respecto del eje X. Eso que se abre se llama pendiente. ¿Sí? Es igual como cuando yo voy a un cerro y me dicen voy a subir la pendiente porque está inclinado, ¿no es cierto? Y voy subiendo. Entonces, eso tiene una pendiente. Esta recta también tiene una pendiente. Ese ángulo de inclinación que tiene con respecto al eje X es la pendiente. ¿Y cómo se conoce la pendiente? La pendiente es ese numerito que acompaña la X. Esta línea tiene pendiente 2, ¿sí? La pendiente que tiene es 2. Lo vamos a estudiar con más calma la próxima clase, ¿ya? Para ver, porque muchas rectas van a tener esa misma pendiente, pero vamos a ver varios casos para que lo puedan identificar. Ahora, voy para allá de nuevo a nuestra guía. Y yo grafiqué aquí la función lineal. Entonces, vimos cómo queda una función graficada, ¿no es cierto? Y ahora voy a graficar, yo aquí les dejé los monitos de cada uno, ya para que ustedes lo vean después en su guía. Ahora vamos a graficar otra, a ver si es que no alcanza el tiempo. Entonces aquí voy a graficar esta función que está aquí. Esta se llama función f de x igual tanto hablar, me seca la garganta. Esta de aquí, entonces, 2x más 3. Entonces también vamos a colocar aquí nuestra entrada y vamos a colocar los puntos menos 2, menos 1, 0. Esa va a ser nuestra entrada, ¿ya? Esto yo los puedo elegir, ¿sí? Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la otra. Colocamos, ¿qué le vamos a hacer? Estas funciones como así. Aquí tenemos nuestra función. Y está entrando la variable x y una salida y. Pero esta función dice que es el doble del número, le sumo 3. Al doble del número le sumo 3. Entonces supongamos que entra un 1. Le saco el doble a ese número, ¿sí? El doble de 1 y le sumo 3, ¿sí? Eso está pasando. Acuérdense que aquí está, la puse con negro, esta es la azulita de salida. Entonces tenemos que nos va a dar 2 por 1, 2, más 3 son 5. Entonces va a entrar 1 y va a salir 5, ¿sí? Eso está pasando. Tomo al 1, lo multiplico por 2 y le sumo 3, ¿ya? Entonces aquí
Aquí está mi X. Y esta es la que voy a ir cambiando, ¿sí? Porque fíjense, aquí es 2 por 1 más 3. Y si fuera otro número, por ejemplo, el 2, ¿qué le voy a hacer al 2? Le voy a sacar el doble de 2 y le voy a sumar 3, ¿sí? Entonces me va a dar 2 por 2, 4, más 3 me da 7. Ese sería, mi entrada sería 2, mi salida sería 7. Entonces, un X cualquiera aquí, un X cualquiera, va a entrar a esta función. ¿Qué le va a hacer? Lo va a multiplicar por 2 y le va a sumar 3, ¿sí? Y ese sería este sería mi salida. Entonces, por eso que aquí se llama f de x igual 2x más 3. No sé si eso me entendieron. Ahí me perdí un poquito, profe, pero Sí. bueno, ahí vamos viendo, estamos recién. Ya. Pero lo único que aquí es la misma, acá la función era ser el doble de un número, ¿no es cierto? Aquí es lo mismo, ser el doble, pero le Se agregué multiplica 3. y se suma. Le Se sumé multiplica y 3. se Exactamente, le sumé 3. Es lo Ya. único que cambió de la otra. se le suma el número, el 3. Sí, le sumé 3. ¿Sí? Entonces, tomé al 1, lo multipliqué por 2, pero le sumé 3. La otra no le sumaba nada, ¿cierto? Solamente buscaba el doble. Entonces, esta nueva función se llama, yo creo que donde traté de apurarme, mire, voy a borrarlo acá. Aquí, entonces aquí voy a tener, la función va a tomar al número 1 de aquí. Pues lo voy a escribir acá abajito, sí. Acuérdense que el 1 es el que está entrando, ¿sí? Entra el 1 y le vamos a aplicar lo siguiente. La función que en este caso se llama, que por eso me confundieron porque le puse G. Ya. Podía ponerle cualquier letra, pero no iban a identificar eso. Entonces, la función aquí toma al 1, toma al valor 1, toma el 1, ¿sí? ¿Y qué le hace al 1? Lo multiplica por 2, ¿sí? Y le suma 3. Eso hace, ¿sí? Y si buscamos eso, me quedaría 2 por 1, 2, más 3 me da 5. Entonces este sería mi valor de salida y este mi valor de entrada, ¿sí? Ahora, supongamos que entra el 2. Entra el 2 a mi función. Disculpe, ¿era el 1 que queda el valor de entrada? Sí, el 1 es el valor de entrada. Ya. ¿Sí? Y el 5 el valor de salida. Exactamente. Ahora voy a entrar a este 2. Este es el valor de entrada. Acuérdense, todos los rojos entran, los azules salen. Entonces aquí voy a tener a este 2 que va a entrar, la función lo toma, lo multiplica por 2, a mi 2 que entró, lo multiplica por 2 y le suma 3. ¿Sí? Entonces va a salir convertido en 2 por 2, 4, más 3, 7. ¿En 7? Sí, entra 2 y sale 7. ¿Sí? ¿Sí se entendió? Hagamos Sí, otro más. profe. Ahora lo Ahora, entendí. la función ahora toma al número 3. ¿Sí? Toma el número 3. Lo multiplica por 2 a este 3 y le suma 3. Siempre lo multiplica por 2 y le suma 3. Entonces, mi valor de salida aquí va a ser 2 por 3, 6, más 3, 9. ¿Sí?
y podría entrar cualquier número en realidad, ¿sí? Entonces, ahora supongamos que entra un X cualquiera, ¿sí? Entra un X cualquiera, la función va a tomar a este X cualquiera, este X cualquiera. ¿Y qué le va a hacer la función a este X cualquiera? Lo va a multiplicar por 2 al X, lo multiplica por 2 y le suma 3. Y eso va a ser mi salida, ¿sí? Entonces la expresión matemática para esta función que estoy viendo es esta. Esta es la expresión matemática para esta función, ¿sí? Ahora, esa función yo fue la que coloqué aquí, ¿sí? Y aquí voy a hacer lo mismo, pero escrito en una tabla, ¿sí? Lo mismo que estoy haciendo acá. ¿Ya? Entonces, en la tabla, lo que voy haciendo es esto mismo, pero lo hago dentro de la tabla, ¿sí? Aquí tomo el número y aquí me dice entrada de un número menos 2. Tengo como entrada al número menos 2. Entonces, tomo al menos 2, ¿sí? Y a ese menos 2 lo multiplico por 2 y le sumo 3. Hice lo mismo que acá, ¿sí? Pero ahora mi número se llama menos 2. Entonces, la salida de este número va a ser 2 por 2, 4, más por menos, menos 4 más 3, ¿cierto? Me da menos 1. Entonces, el valor de salida va a ser menos 1. Hago lo mismo con el que sigue, ¿sí? La función aquí va a tomar al menos 1 y este menos 1 lo voy a multiplicar por 2, porque así dice mi función que se llama, y le voy a sumar 3. Entonces me queda 2 por 1, 2, más por menos, menos 2 más 3, 1. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Sí, profesora. Ya. Ah, ¿en serio? Me perdí en el ejercicio. ¿Ah? Me perdí en el menos 1. Lo mismo que hice con todos los demás. Tomé el menos 1, lo multipliqué por 2 y le sumé 3. Entonces, al multiplicar 2 por 1, 2, más por menos me da menos 2 más 3 me da 1 positivo. ¿Sí? Sumo nomás. Multiplico primero esto y le sumo 3. ¿Sí? Ya, sí, ahora entendí. Ahora, lo mismo con el 0. Hago lo mismo con el 0. Siempre le estoy haciendo lo mismo. Lo multiplico por 2. Y siempre hago lo mismo con todos los números que entran a esta función. Si no hago lo mismo, me va a aparecer un punto por otro lado. 2 por 0, 0, más 3 me da 3. ¿Sí? Luego, la función toma al número 1, toma el 1 y nuevamente lo multiplica por 2 al 1 y le suma 3. Y me queda 2 por 1, 2, más 3, 5. Y el último que teníamos en la tablita, toma al 2, al número 2, lo multiplico por 2, la función tomó al 2, lo multiplicó por 2 y le suma 3. Y me queda 2 por 2, 4, más 3, 7. Ay, esto lo había hecho acá al lado de allá para que me entendieran lo que iba a hacer, ¿no es cierto? Ahí. Y listo, ahí ya tendría valores de entrada y valores de salida, ¿sí?
Y acá lo mismo, coloco los pares ordenados X, Y. X de entrada y de salida. Entonces tendría los puntos. No los vamos a alcanzar a graficar, pero la próxima clase vamos a graficarlos, ¿ya? Por mientras, traten de descargar ese programa que les dije, para que sí puedan ustedes ir trabajando conmigo mientras yo voy haciendo acá, ustedes lo van haciendo en su celular, ¿ya? -2, aquí tendríamos todos los de entrada. Y la segunda componente tenemos todos los de salida, ¿sí? La ¿Cómo dijo que salida, se llama? GeoGebra.org. Aquí lo voy a anotar. Ahí tendríamos los de salida. Entonces, se llama GeoGebra.org. ¿Sí? Y ahí empiezan a probar metiendo puntitos para que vean dónde quedan y empiezan a practicar. Esta guía ya está subida en la plataforma, por si acaso yo se los mostré. Entonces, está todo explicado en la guía, pero yo se lo he ido explicando aquí en la clase. Entonces, si quieren, descargan la guía y la van leyendo hasta allí, hasta donde yo les he enseñado, para que puedan ir estudiando, ¿ya? La idea es que no se olviden de esto, porque la próxima clase yo voy a partir de aquí. Entonces ya voy a dar por hecho que ya saben llenar la tabla y vamos a llegar al tiro al gráfico para graficar, ¿sí? Ya, Jerome, Ok, profe, gracias. ya, Buena la clase, profesora, gracias. ya de nada. Vamos a seguir en esto porque tenemos que después graficar la función cuadrática. Así que vamos a seguir aquí metidos un tiempito más, ¿ya? Un desafío más. Sí, pero es entretenido. Es más entretenido que lo otro porque... Me encuentro. sí, ¿cierto que entretenido? Bueno, espero que sí. ¿Ya? Nos vemos entonces en la próxima clase. Hasta el viernes, Profe, profe, que que te estén muy bien. Viernes. Chao. Profe, gracias. Nos vemos, que ya nos pasamos harto rato. Ya, Javiera, te voy a poner presente. ¿Quién más me había dicho que estaba presente? Jerón, me parece. Javiera, ¿cuánto? Ah, la Javiera, ya. Y Jerome Dorante. Ya. Jerome Dorante y Javiera. Nos vemos, chicos.